desde la arquitectura. Le decía yo a Bill cuando me invitó que siempre como que uno sobreentiende que se trata de hablar más que nada de temas técnicos en estos foros, pero no es así. De hecho, Bill hablaba pues, de inspirar, ¿no? Y creo que ese es un poco, a mí me toca abrir este foro y entonces de alguna manera de lo que les voy a hablar es de lo que pensamos nosotros en la oficina cuando pensamos en una fachada, que en realidad estamos pensando en la arquitectura y cómo a lo mejor eso acaba reflejándose en una fachada y cuáles son esas ideas que eventualmente se materializan, ¿no? Pues lo estoy haciendo desde algunas líneas que conectan quizá con las líneas del Congreso por ejemplo, la restauración del patrimonio o el reciclaje, que a mí me parece muy importante, conecta con esta idea de la sostenibilidad y de pues dejar de construir cosas que no se necesitan construir cuando hay cosas ya construidas. Reciclar es una gran práctica, ¿no? Y creo que a los arquitectos nos pone un reto bien interesante. Hace algunos años hicimos este proyecto en una vieja fábrica de chocolates en la colonia Santa María la Ribera. El proyecto se llama María Rivera. Son 250 viviendas. Se restauró parte de la estructura original. Es un barrio maravilloso que para los que no lo conozcan vale la pena irlo a ver. De los pocos barrios de la Ciudad de México que tienen un urbanismo controlado de edificios de hasta 4 niveles de altura. Yo creo que es probablemente el barrio más conservado y más cuidado que todavía tenemos en esta ciudad. Dentro de ese barrio, pues estaba esta estructura metida dentro del corazón de una manzana. Detrás de ese portal hermoso de ladrillo había unas estructuras de asbesto y unas armaduras que realmente no tenían mayor valor. Y entonces el desarrollador quería hacer en este proyecto un proyecto importante, en 1 hectárea de suelo, meterle 250 viviendas. Hicimos una propuesta de modificar el uso de suelo en el sentido de negociar con la ciudad, hacer más altura, dejar más área libre y tener un proyecto con mayor libertad entre 3, 4 y 5 pisos de altura. Y eso generar una especie como de tejido urbano interior en la manzana. Aquí algunas fotografías de cómo pues vamos sucediendo estas cosas de ir restaurando el tiempo, de ir construyendo algo nuevo, integrando también los árboles que estaban en el sitio, cosa que nos llevó a convencer al desarrollador de hacer 2 sótanos en una parte del terreno en donde se podía y en donde había árboles y preexistencias, no hacer sótano, ¿no? La fachada del edificio de vivienda, se pensaba en un edificio de vivienda económica, nos dieron pocos recursos, digamos, para poderlo hacer, pero pensábamos que a lo mejor a través del diálogo con un ladrillo de otro color, podíamos entablar un diálogo con el ladrillo original de la fábrica. Y entonces fuimos haciendo esta integración en donde los espacios entre los edificios, los espacios vacíos se vuelven pues como calles o como pequeños callejones que suceden luego en los corazones de manzana y que me parece como bien interesante esta idea como de entrar en la manzana e ir descubriendo que hay diferentes calidades de espacio entre los edificios, ¿no? Aquí en algunas partes incluso pues un solo nivel de altura, en otras 2, 3, 4 y 5, tratando de conservar un perfil hacia el perímetro exterior pues lo más bajo posible. Incluso en la fachada principal, que es una fachada pues, relativamente discreta, pues arbolamos un poco para incluso suavizar el impacto del edificio, ¿no? Aquí hay algunas fotografías también de cómo el ladrillo puesto encima de un muro de aplanado blanco ayuda como a horizontalizar el proyecto y a entrar en un diálogo con la horizontalidad de la fábrica original. Brinco ahora otro tema que me interesa mucho y que tiene que ver con cómo la arquitectura se abre y se vuelve permeable al contexto urbano. Les voy a mostrar 2 ejemplos. Uno de ellos es el Museo Juan Soriano, construido en la ciudad de Cuernavaca, que ganamos en un concurso hace algunos años, y en el que nuestra postura de proyecto fue, nos pedían un museo en un terreno muy grande de media hectárea, en el cual había una gran cantidad de árboles en ese terreno. Cuernavaca, si saben, se conoce como la ciudad de la eterna primavera y de los jardines, y en realidad, pues los jardines están la mayor parte de ellos encerrados detrás de muros y son privados, y hay pues, 2 parques en Cuernavaca que son públicos, que son el Jardín Borda y el Jardín Chapultepec. Y entonces pensamos que era importante que el museo, más que un museo, fuera un jardín,
y que parte del jardín tuviera la colección de las esculturas de Juan Soriano y que dentro de ese jardín estuviera el museo. Y digamos, esa es una narrativa de una idea que es lo que nosotros presentamos en ese concurso. Derivado de eso, pues el museo no tiene puertas, no tiene ventanas, es esta construcción de concreto que ven en esta foto, en donde hay una escalinata que te invita a entrar, el no tener una puerta, en este caso era una postura nuestra de que el espacio estuviera abierto, como cuando uno camina en el centro histórico de la ciudad de Cuernavaca o de cualquier pueblo mexicano, que caminas los portales de una ciudad y están todos abiertos. ¿Estás dentro de la arquitectura o no? Es un poco la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para invitar a la gente a entrar a un jardín cuando mucha gente se siente quizá como intimidada por un museo, ¿no? Esa era un poco la idea, la proximidad entre el museo y el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca nos ponía, había una cañada entre un desnivel importante entre ambos, pero eso nos llevaba a poder generar una volumetría del proyecto mismo que pudiera estar en diálogo a la distancia con el Zócalo y con el Palacio de Cortés en Cuernavaca. De tal manera que pudiera haber una visibilidad del museo desde el Zócalo y desde el Zócalo ver el museo también, ¿no? Y crear una especie de nuevo hito en esta ciudad. Digamos un poco lo que sucedía originalmente con las catedrales y con las iglesias, que eran siempre los hitos, pues igual hoy son los museos también, ¿no? Llevado esto a la sección de un proyecto arquitectónico, esta parte en blanco que ven y los volúmenes suspendidos superiores y la parte subterránea del museo, nos genera una planta baja que es todo un pórtico abierto, que es esta parte que les digo que no tiene vidrios ni puertas y que es un espacio porticado, semiventilado, protegido del sol y de la lluvia, sin embargo abierto al clima de Cuernavaca sin necesidad de aire acondicionado ni nada, ¿no? Una especie de espacio, digamos, como excavado del edificio mismo y abierto hacia el jardín. Posteriormente, en la parte posterior del predio hay unos tallercitos para hacer intercambios con artistas y con las comunidades que viven en el barrio de Matitlán, que es el pequeño barrio con el que colindamos. Y entonces se vuelve un proyecto pues, totalmente público, ¿no? La fachada en este caso, que está suspendida, como vieron en la primera foto, pues implicó una construcción de un andamiaje que se ve en esta fotografía, en donde construimos el andamiaje, luego construimos la fachada, construimos la losa del último nivel y suspendimos, o sea, quedó colgada la fachada, ¿no? De tal manera que el día que quitamos ese andamiaje, pues ya nos persinamos y, y digamos que ya estaba concluido, que es ese proceso que también es muy bello de cómo se construye de pronto una idea que uno tiene y cómo los estructuristas, en este caso nuestro queridísimo Héctor Margain, resuelve esta estructura, ¿no? Para mí el hacer un edificio sin puerta, insisto en eso, me parece muy bonito y sin ventana, es como de verdad, poco cuando uno visita una ruina, no sé, los conventos que están en cualquier parte, en Morelos mismo, ¿no? Y que uno llega y hay lugares donde no está la losa o faltan las ventanas, y es esta idea como de entrar a un espacio que está contenido y demás, pero que no está delimitado de los elementos, ¿no? El jardín en este caso, pues evoca, por un lado, un jardín de esculturas en donde el espejo de agua contiene debajo de él una sala de arte que está subterránea y digamos, camuflajeada bajo el agua. El agua refresca el jardín y genera también un microclima. Los árboles son los árboles que estaban, y en esta excavación de 10 metros de altura que hicimos debajo del museo para toda la zona de guardado de arte y debajo de esto para la segunda sala, pues se conservaron los árboles durante la obra, ¿no? Que esa es otra fotografía, creo que no traigo, pero que se pueden imaginar estos gigantes encima y nosotros excavando debajo, ¿no? La escalera, que en este caso también una invitación a recorrer pues el espacio de la doble altura del vestíbulo y un poco pues también es un recorrido arquitectónico en donde se luce el museo, se lucen las vistas hacia afuera de la ciudad. El espacio tiene una sala multifuncional que puede ser caja negra o luz de día y cualquier cosa entre esas dos.
y tiene una serie de ventanas que también se pueden oscurecer, pero que nos permiten conectar pues, con lo que está sucediendo afuera, si afuera está nublado, si afuera está soleado, un poco lo que pasa en estos museos donde a veces tenemos necesidad de una pausa, ¿no? En el arte, ¿no? Y luego me voy a ir al barrio de la Colonia Condesa, en donde estamos terminando un proyecto que nos ha llevado muchos años, integrar una serie de predios independientes entre sí, eh, muchos árboles muy grandes, casas patrimoniales catalogadas por los institutos de conservación, y dentro de eso un proyecto de redensificación al centro de la manzana, algo parecido al proyecto de María Rivera que les enseñé, en otro nicho de mercado, un nicho de mercado distinto, metido en la ciudad, no en esta colonia prístina de edificios de 4 pisos que les hablaba yo, que es la Santa María de la Ribera, sino pegado casi al borde con Reforma, con las grandes avenidas, en donde hay edificios de todos tamaños, construidos en diferentes momentos de la ciudad. Entonces, nos replegamos al interior de la manzana y los edificios que van a ver, pues aparecen de repente, pero desde la calle no se ven. Digamos, es un poco como negar casi la fachada sin quererla negar, ¿no? Pero los árboles son el primer plano. En esta zona nosotros hemos tenido la oportunidad de construir todos estos proyectos. Ya es una zona en donde llevamos trabajando pues desde que yo salí de la carrera de la facultad en 96. O sea, ya son casi 30 años de estar trabajando en las mismas 10 cuadras, ¿no? Años atrás hicimos el conjunto Veracruz, que es el número 3, y luego hicimos el conjunto Juan de la Barrera, que es el 1 y el 2, y bueno, eso es casi ya una manzana completa, ¿no? Hicimos también una propuesta con la ciudad de una redistribución de los usos de suelo para poder salvar las 2 casas catalogadas y dejar el 50% del área libre junto con los árboles. Y entonces replegamos los sótanos de estacionamiento a donde construimos los edificios, manteniendo las casas en su totalidad y los árboles, de tal manera que el jardín que tenemos, que es más o menos como de 2.500 metros cuadrados, pudiera tener estos árboles con raíces en el suelo, ¿no? Los árboles, como pueden ver, son tan grandes y estaban ahí antes que nosotros llegáramos a hacer este proyecto, que pues hacen que el proyecto casi desaparezca, ¿no? Cosa que es un reto para los fotógrafos. De pronto, pues se ve un poco, pero se aprecia mucho el jardín y la casa roja que está en la foto del lado derecho. Del lado izquierdo es uno de los edificios que vive directamente hacia el jardín con estas terrazas y estas escaleras que van ligando unos medios niveles que tiene el proyecto. Pero bueno, pues lo que más me gusta a mí es un poco como este collage en donde las casas de 1930 y los edificios del 2020, casi 100 años de distancia entre ellos, pues están ahí en una especie de diálogo en donde los árboles son los que están haciendo esa mediación, ¿no? Árboles que a veces, pues como ven aquí, superan incluso la altura de los edificios nuevos que construimos, y en donde, claro, la vivencia de los departamentos de adentro hacia afuera, pues son árboles, ¿no? Es un privilegio poder vivir de esa forma, ¿no? Y ahí se puede ver esto de que hablaba yo hace un momento, ¿no? Este proyecto está metido en el epicentro de todos estos grandes proyectos de la Ciudad de México, de las grandes torres, ¿no? De las grandes avenidas, de los barrios peatonales, de los barrios patrimoniales, de los parques, en donde pues se han dado durante los últimos 50 años, pues desde casitas de 3 niveles como las que salvamos en este proyecto hasta edificios de 50 niveles de altura, ¿no? Estamos nosotros también, por supuesto, interesados en innovar y tratar de retarnos y llevar algunas cosas pues más allá de lo que hemos hecho, cuando menos nosotros. El caso de este proyecto para el Centro Mexicano de Filantropía, que también está en la colonia Escandón, cerca de la Condesa, pues es un proyecto en donde hicimos un diseño de una simbra que ahora les platicaré, y que creo que es como la parte interesante de este proyecto, del desarrollo de esa simbra. Esto está, digamos, también es centro de ciudad. Fue un concurso también en el que nuestra propuesta era, digamos, tratar de crear un patio interior que le pudiera dar al Centro Mexicano de Filantropía la condición de una especie como de embajada o de una sede consular o de un claustro, en donde pudieran vivir las oficinas a un patio central y que tuvieran ese espacio como
como la razón de ser del proyecto, ¿no? Y después lo llenamos de unos árboles de magnolia que florean ahora en primavera, que son hermosos, ¿no? Son algunas de las imágenes, es un render del concurso del lado izquierdo, y del lado derecho ahora me meteré a platicarles de la fachada, que la fachada originalmente, este es un proyecto que se construye con puros donativos, Cemex dona el concreto, y entonces el edificio pues prácticamente tenía que ser de concreto, ¿no? Y nosotros queríamos pues, pensar cómo hacer ese concreto, cómo darle a lo mejor una personalidad a esa fachada, evitando pues el típico uso de la madera de triplay o de la cimbra metálica, que pues, está bien, pero tratar de ver si había otras posibilidades. Hicimos algunos ejercicios con una cimbra metálica de unos perfiles acanalados. Hicimos otra con unas pues, tablas de madera, pues algo más común y corriente. Y luego hicimos un ejercicio con un material integrado de PET reciclado, que mandamos a hacer una cimbra acanalada con eso. Y algo que nos pasó es que al retirar la cimbra se trajo parte de la fachada consigo misma y parte se quedó intacta, pero había una cosa muy bonita en donde había líneas que se quedaban perfectamente bien y otras que se rompían, y eso era algo que sucedía de una manera accidental. Y entonces decidimos que era un buen camino para este proyecto, convencimos al comité de este centro de filantropía de que eso era una buena idea y que no iba a parecer que no habíamos construido bien el edificio, y pues nos lo aprobaron. Hicimos un desarrollo de esta cimbra de PET reciclado, y entonces le entramos digamos, a todo el tema de los colados, pues muy emocionados de ver cuál iba a ser el resultado de esta fachada, ¿no? Y además, pues teniendo una exposición al sur, pues logra este juego, ¿no? De claroscuro y de sombra que hace con toda esta textura pues accidental que tiene, ¿no? Accidental pero diseñada, ¿no? El patio es este espacio que los árboles pues cada vez tomarán más su lugar, pero pues es un espacio en donde hacen eventos. En realidad el Centro Mexicano de Filantropía es una organización que es una sede de otras organizaciones que siguen sus mismos propósitos y en donde se reúnen para hablar de eso y de muchas de sus actividades que hacen, y necesitan esta sede pues para todo este tipo de capacitaciones y demás. Y antes de esto lo hacían en hoteles y pues les salía caro, ¿no? Entonces hicieron esto y además tienen ahí sus oficinas y una zona de coworking. Y luego, bueno, aquí con mi querido amigo Fermín Espinosa, otro arquitecto, pues colega de toda la vida, ahora sí ya llevamos muchos años trabajando juntos, nos aventamos este proyecto que pues ha sido, pues digamos que todo un reto, ¿no? De diseñar para un desarrollador que originalmente nos pidió dentro de un predio hacer un edificio que tenía una densidad importante dentro de ese predio. Llegábamos a tener 13 niveles de altura, ciento y tantos departamentos, como 113 departamentos originalmente. Y al hacer cualquier proyecto para resolver ese programa en ese terreno, nos encontrábamos con una especie de mastodonte de caja cuadrada a la que le recortábamos para que entrara la luz, que era, la verdad, pues triste, ¿no? A veces la fachada incluso ni siquiera la definen estas posturas de las que he hablado, sino que la define el Excel. El base por altura por billete, como dice un amigo desarrollador que tengo, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? O sea, eso sí es terrible. Tenemos que tener más capacidad que esa, ¿no? Y entonces decidimos que esto está además muy cerca de la ciudad universitaria, en donde hay que tener mucho cuidado de no hacer pues una defecio, ¿no? Teníamos que lograr un edificio que pudiera, siendo más alto que lo que iba a haber en su contexto, que pudiera tener fachadas a los 360 grados y no andar exponiendo colindancias y medianeras y demás, pues que nadie quiere ver en la ciudad, ¿no? Que luego se convierten en publicidad de los partidos políticos y otras cosas, ¿no? Entonces, pues empezamos, digamos que evitamos los caminos comunes
empezamos pensando en una serie de peines y otras cosas que a lo mejor también tomaban, como que hacían más una, pues sí, una resonancia con la forma extraña que tenía el terreno. Y acabamos con esta idea de construir una especie como de mano, de dedos, como de estas esculturas de Álvar Aalto que son estos floreros que seguramente ustedes conocen. Y cómo a partir de tomar, digamos, el perímetro de la fachada de una caja y empezarla a entresacar y entremeter, digamos, como generar una especie de hilo que se va haciendo más largo, lográbamos mucho más perímetro de fachada, ¿no? La vivienda tiene para mí pues dos condiciones, ¿no? Una de ellas es, por supuesto, privacidad y la otra es luz. Y para lograr ambas, muchas veces lo que se necesita es perímetro de fachada, ¿no? Y muchas veces las fachadas acaban siendo muy cortas y muy profunda la planta. Entonces aquí es, digamos que lo contrario, ¿no? Aquí, digamos, ya el proyecto puesto en el terreno, una planta baja que de alguna manera también se aprovecha y se convierten en jardines y algunos espacios de usos múltiples del edificio que se expanden hacia afuera y que generan una relación interior-exterior con la planta del edificio. La planta que pues obviamente además de eso tiene que también funcionar con un sótano, con 4 sótanos de estacionamiento que están construidos por debajo de esto. Entonces, pues imagínense el intersectar esta geometría con los coches, ¿no? Que tenía yo un calculista que siempre decía que los edificios, el que los definía era su majestad el coche, ¿no? Entonces, si no es el Excel, es el coche, ¿no? Y bueno, acá, digamos que eso quedó resuelto y encontramos un sistema que se llama Bubble Deck, que a lo mejor lo conocen, en donde una serie de pelotas de plástico rellenas de aire hacen una cámara que es la que, digamos, genera pues la superficie que necesita la losa para sostenerse. Se construyen unas especies como de galletas, en donde estas galletas incluso se hacen en una fábrica, llegan en un tráiler y son montadas, pisadas con una grúa y son montadas, se van colando las columnas y la capa de compresión ya una vez montadas las losas, que además ya traen las salidas eléctricas y los pasos de las instalaciones de agua, ¿no? Entonces, fue un proceso realmente bien interesante del cual Fermín podría hablarles horas, ¿no? Que él fue el que construyó este edificio. Para mí, digamos, el usar este sistema tenía que ver con un principio que era cómo haces un edificio de losas curvas que se van a repetir 13 veces sin que eso quede terriblemente mal, porque pues si hacemos cada cimbra en cada nivel seguro no van a coincidir. Pero si las mandamos a hacer y hay una máquina que las deja perfectas y las izamos, pues es otra cosa, ¿no? Entonces ese es un poco el principio de este proyecto. También se generan vistas en diagonal. Las partes donde se acercan las curvas son las zonas de servicio donde hay baños, donde además aparecen unos parteluces que dan privacidad y que dirigen las vistas en diagonal hacia afuera. Ahí pueden ver esta perfección, ¿no? Y además las losas, queríamos que fuera el acabado aparente por debajo sin plafón, es decir, ya el colado integral de la fábrica era el terminado del interior de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, ¿la fachada qué es en este caso? Pues la fachada es la estructura, ¿no? Las escaleras se prefabricaron y colaron en sitio. Y bueno, hay un homenaje implícito ahí al edificio Basurto, construido por el arquitecto Serrano en 1944 en la colonia Condesa. Hay un parque en el último nivel, literalmente es un parque, que además puede uno ver la portería del estadio de la ciudad universitaria, puede ver un partido desde ahí arriba. Y bueno, por último, y ya nada más para cerrar, esta es nuestra oficina, los invito a conocerla. Es la fábrica de hielo, es un edificio reciclado en la zona industrial de Atlampa, en donde estamos desde hace un año, que también mi amigo Fermín me ayudó a construirlo. Otra aventura, reciclar esta estructura para convertirla de fábrica de hielo a taller de arquitectura, con todas las ecotecnias, reciclaje de agua, captación de agua pluvial, humedales, jardines, un jardín que homenajea a Xochimilco y otro a la montaña del Valle de la Ciudad de México.
muy cerca, digamos, del proyecto que les mostré de María Rivera y de la colonia Santa María la Ribera. Unas pequeñas fotos. El espacio, bueno, esta es una foto de 1960 en donde ya aparecía la fábrica de hielo de la Fundación ICA. No les enseño mucho de esto, pero pues es parte de ese reciclaje del barrio que hoy, digamos, es un barrio que me parece muy interesante la pregunta de cómo convertir este barrio industrial en un barrio de usos mixtos, vibrante y que no tenga edificios altos idealmente, ¿no? Que sean edificios de 3, 4 pisos de altura, muchos jardines, muchos usos mixtos en planta baja y espacios que puedan pues, ser más flexibles y dinámicos que lo que generalmente construimos, que está todo siempre delimitado, ¿no? Y aquí mis socios, Aisha y Benedict, que me acompañan en todas estas locuras. Y el equipo de la oficina. Muchas gracias.